La Bella y la Bestia es una de las historias más queridas, un cuento de hadas tan famoso que ha sido replicado en la literatura, cine, televisión e incluso artes plásticas. La Bella y la Bestia es un cuento de hadas francés, La Belle et la Bête, cuyo origen podría ser de una historia de la antigua Grecia llamada Eros y Psique. Psique era la menor y más hermosa de 3 hermanas. La diosa Afrodita o Venus, celosa de su belleza, ordenó a su hijo Eros o Cupido que le lanzara una flecha que la haría enamorarse del hombre más horrible y ruin. Pero en cuanto Eros la vio, al instante se enamoró de ella y decidió lanzar la flecha al mar. Esperó a que Psique durmiera y se la llevó volando a su palacio. Para evitar la ira de su madre, Eros se presentaba ante Psique siempre de noche, oculto en la penumbra, y prohibió a la joven cualquier indagación sobre su identidad, hasta que una noche Psique le contó a su amado que echaba de menos a sus hermanas y quería verlas. Eros aceptó, pero también le advirtió que sus hermanas querrían acabar con su dicha. A la mañana siguiente, Psique visitó a sus hermanas que, envidiosas, indagaban quién era su maravilloso marido. Psique confesó que nunca lo había visto, así que las hermanas de Psique la convencieron para que en mitad de la noche encendiera una lámpara y observara a su amado, para asegurarse que no fuera un monstruo, pues solo un monstruo ocultaría su verdadera apariencia. Esa noche, Psique encendió una lámpara para ver a su esposo, pero ¿cuál sería su sorpresa al encontrarse al dios Eros? Deslumbrada por su belleza, no se dio cuenta en qué momento una gota de aceite hirviendo resbaló y cayó sobre el rostro de Cupido, y al despertar dijo que sin confianza no podía haber amor. Tras haber dicho esto, abandonó a Psique. Ella estaba rota por el dolor y la tristeza, así que acudió a Afrodita para pedir su ayuda y recuperar el amor de Eros. Pero la diosa rencorosa le ordenó realizar 4 tareas imposibles para un mortal. Solo de esa manera, ella le ayudaría a recuperar a su amante divino. Sin embargo, el amor de Psique era tan grande que logró completar las 3 primeras hazañas, y al recibir el mandato del 4.º trabajo debía ir al inframundo, donde habitaban los dioses Hades y su esposa Perséfone, para pedirle una caja que Afrodita le había entregado. Como no sabía cómo llegar al inframundo, Psique subió a una torre, pues el camino más corto para llegar sería la muerte. Pero una misteriosa voz la detuvo en el último momento y le indicó una ruta secreta que le permitiría entrar y regresar, aún estando viva, y cómo cruzar a salvo los otros peligros que rodeaban el malvado lugar. Cuando al fin lo logró y encontró a la diosa Perséfone, conmovida por su hazaña, accedió a entregarle lo que solicitaba a Afrodita y le entregó la caja negra a Psique. Ella logró abandonar el inframundo en el camino secreto que la voz misteriosa le había indicado. Y al entregarle a Afrodita su petición, la diosa, sorprendida por haber logrado tan imposible hazaña, le pidió que abriese la caja en su presencia. Pero para su sorpresa, del interior brotó un sueño estigio, es decir, un vapor narcótico que sume en la amnesia a los muertos cuando llegan al Hades. Eros, que la había perdonado y seguido en secreto por su aventura, voló hasta su cuerpo y limpió el sueño de sus ojos,
suplicando entonces a Zeus y a Afrodita su permiso para casarse con Psique. Ellos accedieron. Zeus hizo inmortal a Psique. Esta historia nos recuerda que el amor no puede vivir sin el alma, ni el alma sin amor. Basado en este maravilloso cuento de la mitología griega, se cree que una primera versión escrita de La Bella y la Bestia se atribuye a Gianfrancesco Straparola, aparecida en su libro de cuentos Le Piacevoli Notti, de 1550, y luego otros autores se sumaron a reescribir sus propias versiones escritas. La primera de ellas ya desarrolla el cuento tal como lo conocemos hoy y fue publicado en 1740 por la escritora francesa Gabrielle Suzanne-Barbeau de Villeneuve en su libro La Jeune Américaine et les Contes Marins. Unos años después, la aristócrata francesa Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont y escritora de libros sobre educación y moral, habiendo leído la novela de Villeneuve, la abrevió en gran medida y la publicó en 1756 como parte de la colección Magasin des Enfants, un dialogue entre une sage gouvernante et plusieurs de ses élèves. Beaumont tomó los elementos claves de la historia original y omitió muchas escenas de los orígenes o las familias de los protagonistas y modificó la escena de la transformación de la bestia que en el original de Villeneuve acontece tras la noche de bodas. Escrito como complemento educativo para sus alumnos, muchos de los detalles escabrosos o subversivos del original fueron suprimidos. Aunque el cuento como lo conocemos ahora lo escribió originalmente Villeneuve, fue la versión de Beaumont la más famosa y es hasta ahora la base de casi todas las versiones o adaptaciones posteriores. La versión de Beaumont, que es la resumida, trata de la historia de un rico mercader viudo que tenía 3 hijas. Las 2 mayores eran vanidosas, mientras que la menor, llamada Bella, hacía honor a su nombre, además que era bondadosa. Un golpe de mala fortuna hizo que el mercader perdiera todas sus riquezas, pero un día llegó la noticia que se había salvado uno de los barcos del mercader. Dispuesto a ir a rescatarlo, emprendió el camino. Sus 2 hijas mayores le pidieron joyas y vestidos a su regreso. Bella, la menor, solo pidió una rosa. Pero no había sido así. No pudo recuperar la mercancía. Y por la tristeza, el mercader, regresando del puerto, no se dio cuenta y se perdió en el bosque. Después de mucho rato de vagar, logró vislumbrar un castillo escondido. Entró, descansó y comió, aunque no se veía nadie a la vista. A la mañana siguiente, listo para partir, tomó una rosa del jardín. Entonces una horrenda bestia lo sorprendió. Indignado por haber abusado de su hospitalidad, lo hizo su prisionero. Pero el mercader suplicó perdón. Pidió permiso para ver a sus hijas una última vez, a lo que la bestia accedió con la condición de que trajera a una de ellas para que ocupase su lugar. El mercader volvió a casa y al explicar lo acontecido a sus 3 hijas, solo Bella se ofreció. Sin embargo, una vez que Bella llegó al castillo de la bestia, él le concedió la libertad a su padre, ordenándole no volver jamás. Con total gentileza, llevó a Bella a uno de los aposentos para que viviera toda su vida en el castillo de la manera más cómoda y lujosa. Cada noche la bestia visitaba a Bella para solicitar su mano en matrimonio, pero Bella le respondía que solamente le concedería su amistad. Así pasó el tiempo, donde Bella era llenada de atenciones por la bestia. Cierto día, Bella encontró un espejo mágico y ahí
vio que su anciano padre estaba muy enfermo. Le rogó a la bestia que le permitiera verlo una vez más. Él era un caballero y aceptó, pero le pidió que volviera en 8 días. Ella le prometió agradecida y regresó a su hogar. Una vez ahí, sus 2 hermanas mayores, tristemente casadas, idearon una trampa para que Bella no regresara jamás a ese castillo, pues no les gustaba nada la idea de que su hermana viviera con tanto lujo y riqueza. Pasaron los 8 días y al darse cuenta de que había roto su promesa, Bella por todos los medios trató de liberarse y logró regresar al castillo, donde encontró a la bestia en un prado agonizando por la tristeza que le había causado la lejanía de Bella. Ella se arrodilló ante la bestia, que exhalaba su último aliento de vida, y entre lágrimas, ella le suplicó que no muriera, pues había descubierto lo mucho que lo amaba. Al escuchar estas palabras, la bestia se transformó mágicamente en un gallardo y apuesto príncipe, que a causa de la maldición de una bruja malvada había sido transformado en una horrible bestia para que ninguna mujer quisiera casarse con él. Al romperse el hechizo, la bella y el príncipe se casaron y vivieron felices en el castillo junto a su padre. En la versión original de Villeneuve, que es la más extensa, hay una serie de detalles que se omitieron. Bella es la hija del rey de las Islas Felices y su madre, una hada bondadosa, que se hizo pasar por humana y se casó con el rey. Pero una hada malvada intenta casarse con el rey y matar a Bella. Pero otra hada descubrió los malvados planes y escondió a Bella, haciéndola pasar por una de los 12 hijos de un rico comerciante. Mientras que la historia del príncipe trata que él perdió a su padre siendo muy joven. Su madre ya había fallecido al tratar de defender su reino, pero antes de morir le pidió al cuidado de un hada a su hijo. Era la misma hada malvada. Una vez que el príncipe creció y se volvió un apuesto joven, el hada trató de seducirlo y al ser rechazada lo convirtió en una horrenda bestia para que nunca nadie pudiera amarlo. La historia de Villeneuve se centra en guerras entre hadas y reyes, y el castillo es mucho más oscuro y mágico que el tradicional. Beaumont readaptó la historia de Villeneuve a un clásico cuento de hadas, y es esta la historia resumida, la que ha sido la más extendida y conocida. Todas las interpretaciones, adaptaciones y versiones posteriores se han basado en la versión de Beaumont y no en la original de Villeneuve. Las adaptaciones en el cine han sido diversas: caricaturas, series, películas. Mencionaremos las más trascendentes. En 1991 se estrenó, posiblemente, la versión más querida, hecha por los estudios Walt Disney, en una película animada y musical, donde los criados son transformados en objetos personificados, ya que la maldición los afectó también, igual que a la bestia. El padre viudo de Bella recibe un nombre, Maurice, y ella es hija única. Un guapo, aunque presuntuoso pretendiente de Bella, de nombre Gastón, siempre es rechazado. Y tiempo después, él y sus seguidores amenazan a la bestia. Esta es sin duda la versión más mágica y romántica que cautivó a chicos y grandes hasta la fecha. La versión alemana Die Schöne und das Biest es poco conocida y de bajo presupuesto, realizada en el 2012. Sin embargo, logra captar muy bien la pasión de la bestia y la bondad de Bella, que en este filme se llama Elsa, quien logra descubrir en él
al verdadero hombre cuyo corazón era tan grande como su verdadera belleza. En el 2014 se estrenó La Belle et la Bête, una película franco-alemana grabada en francés, basada en el cuento de hadas tradicional de Villeneuve, donde la bestia es un rey que fue castigado severamente por haber cazado una gacela sagrada, quien en realidad era una ninfa. En el 2017 los estudios Disney realizaron una adaptación en imagen real de su propia versión animada musical de 1991, y aunque la película cuenta con diversos actores y actrices famosos y tuvo una gran promoción y difusión a nivel mundial, no logró alcanzar ni remotamente la belleza, la finura, la magia y el encanto de su versión de 1991. Por supuesto hay más versiones, algunas tan extrañas o incluso románticas como King Kong, Beastly, muchas más animadas y hechas para cuentos de la televisión. ¿Y a ti? ¿Qué versión te gusta más de La Bella y la Bestia? ¿De la literatura, del cine o de la televisión?